soy Gonzalo Aliaga, este es mi canal, bienvenido a él. Te pido que te suscribas y también, si tienes a bien, puedes colaborar con nosotros con tus donaciones a través de Zelle si estás en Estados Unidos y PayPal si estás en el resto del mundo. En el último vídeo, tratando el tema de la iglesia, yo sé que es un tanto polémico y disociar la iglesia del edificio nos gusta mucho, nos mueve porque el edificio forma parte de una de nuestras costumbres, de nuestra cultura religiosa. Pero recuerde, este canal tiene la intención de acercarnos a la palabra y tener una aproximación de lo que el Señor quiere para su iglesia. Como les dije anteriormente, el Señor nunca nos envió a edificar templos hechos por manos humanas, porque Él no habita en esos templos. No lo hizo. ¿Ya? Si la palabra en la economía de la gracia, es decir, en el Nuevo Testamento, tuviésemos mandato de edificar edificios, sin lugar a duda, yo lo remarcaría. Pero la verdad es que no lo encuentro. Sí somos llamados a edificar la iglesia, pero eso es diferente. ¿Se da cuenta usted que tenemos tan asociado iglesia y edificio que cuando pensamos edificar la iglesia pensamos en construir un edificio? Así tenemos en nuestra mente, en nuestra costumbre mental, religiosa. Por eso nos cuesta disociar las dos cosas. Ahora bien, quiero mostrarles en el libro de Efesios lo que es la iglesia. ¿Ya? El libro de Efesios es uno de los libros complejos, pero que nos habla de la iglesia del Señor. Dice así, Efesios 1, el versículo 22 y 23, hablando de la resurrección y de la victoria de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor está sobre todo, pero especialmente sobre la iglesia. Y ahora viene la definición de iglesia que da el apóstol Pablo en Efesios, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Es una figura. ¿Ya? Ese cuerpo está formado por muchos miembros, por muchos hombres y mujeres que aman al Señor, que creen en Él. Pero luego dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta parte, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es difícil de traducir. Hay versiones que dicen que Él es la plenitud. Pero al parecer el texto señala que la iglesia es la plenitud. Pero si la iglesia es la plenitud, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo lo podemos entender? Bien, vamos a ir a Efesios 3, vamos a leer desde el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos tienen que entender esto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de medidas, ¿ya? Ponga atención a eso del 18. Está hablando de una medida. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 3. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice que debemos de entender o de conocer el amor de Cristo para que seamos llenos de la plenitud de Dios. La iglesia, como dice en el 1:23, es la plenitud de Dios. Pero eso es cuando la iglesia ya esté completamente glorificada. Mientras llegamos a ese punto en que seamos la plenitud de Dios, toda la iglesia, todos los creyentes de la historia
de la humanidad se congreguen en torno a Cristo, en ese momento, ¿no es cierto?, la iglesia glorificada es la plenitud de Dios. Mientras tanto, tenemos que conocer a Cristo y conocer el amor de Cristo, porque tenemos que llenarnos, estamos llenándonos de la plenitud de Dios, dice el versículo 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, yo sé que es un tema complejo, pero ponga atención. Lo que está diciendo el apóstol es que la iglesia es el depósito. Es como un depósito, un cuerpo, un depósito que tiene que ser lleno y que Dios quiere llenar. Y que Dios quiere llenar con su plenitud. ¿Ya? Entonces, la iglesia es un depósito en el cual Dios quiere habitar. Por eso, amigos y hermanos, ¿no es cierto?, dice el 2:19 de Efesios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿no ven? Todo el edificio, estamos siendo construidos ahora, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el templo de Dios. Estamos siendo edificados como un templo, no físico, sino en la comunión de los unos con los otros. La iglesia es la comunión de los unos con los otros, que estamos siendo edificados, ¿no es cierto?, como un templo para que Dios more en ese templo, en esa comunión. Sois juntamente edificados para morada de Dios. Por eso habla de la plenitud de Dios. Dios quiere morar en su pueblo. Dios quiere morar en su templo. Y el templo somos nosotros, la iglesia, piedras vivas. Y estamos siendo edificados, ¿no es cierto?, para morada de Dios, para templo del Señor. Por eso dice que la iglesia es la plenitud de aquel. Cuando ya esté concluida la edificación, entonces Dios va a habitar a plenitud en nosotros y en el cuerpo, en el depósito que Él ha edificado. Ahora bien, ¿cómo se edifica este templo? ¿Cómo se edifica la iglesia? Recordamos que la iglesia no son los ladrillos, lo físico, son las piedras vivas. Ese es el concepto que debe de dominar en los ministros del Señor. Nuestra primera función es edificar el cuerpo. Se lo leo. Efesios 4, el verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estos 5 ministerios que ministran la palabra tienen como función principal la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia. Es decir, trabajar en cada uno de los creyentes y en la comunión de los unos con los otros para que la iglesia vaya creciendo, vaya siendo edificada. Y en la medida que la iglesia es edificada en la comunión de los unos con los otros, es que Dios comienza a llenar esa comunión con su plenitud. Su plenitud se refiere a sus dones, a su gracia, a sus riquezas, a todo lo que Él tiene para nosotros. Pero el versículo sigue. Este es el papel de los 5 ministerios de Efesios: edificar el cuerpo. Hay que edificar, hay que construir a los hermanos y la comunión de los unos con los otros para que habite Cristo allí. Pero dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, estos ministerios edifican la iglesia en la medida que dan conocimiento de Cristo.
quiero leer y les voy a explicar esto. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia tiene que llegar a una estatura. Todos juntos llegar a una estatura. A ser cada uno y todos como Cristo el Señor. La estatura de Cristo. A la estatura de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dando a conocer a Cristo, mostrando a Cristo, revelando a Cristo. Por eso dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así se edifica la iglesia. No se edifica de otra manera. Entonces algunas personas me dicen, ¿conoces tú a Cristo? Sí, lo conozco. Entonces la gente dice, pues ya está. No, ya está, no. Ya está, no. ¿Por qué? Porque dice Colosenses que en Cristo están escondidos todas las riquezas, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están en Cristo. No se puede abarcar todo lo del Señor. A veces decimos, conocemos, sí, hemos conocido a Cristo. Lo has conocido a Cristo como Salvador. Pero Cristo es enorme, grande, es excelso, es sublime. Hay mucho aún para revelar del Señor. Y los ministros de la palabra, su principal labor es revelar, dar conocimiento de Cristo, mostrar a Cristo para que la iglesia sea edificada. Y al ser edificada, entonces Dios va llenando de su plenitud hasta que se cumpla el tiempo en el cual la iglesia es la plenitud de Dios. Esa es la iglesia. Ahí es donde todos debemos de trabajar y colaborar. Ahora bien, la iglesia es esa comunión, esa vida que fluye entre los miembros, Dios y los miembros. Dios es el verbo de vida. Primera de Juan, ¿no es cierto? Capítulo 1. Es la comunión de los unos con los otros y la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión constante es el flujo de vida. ¿Ya? Pero es el flujo de algo también, que es antes que la vida. Dice el verso 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Crezcamos hacia dónde? Dice aquí, véalo por favor en su Biblia. Crezcamos hacia Cristo, en Cristo, mirando a Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, dice, para ir edificándose en amor. Para los amigos pentecostales, no tenemos que ser edificados en fuego ni en poder. Tenemos que ser edificados en amor. Para los amigos católicos romanos, tenemos que ser edificados en amor. Para los bautistas, los presbiterianos, tenemos que ser edificados en amor. No en otras cosas, en amor, dice la palabra. Es decir, la vida fluye, la vida de Dios, la vida eterna, fluye en la medida que haya comunión de amor los unos con los otros y hacia Cristo el Señor. Ahí es cuando la iglesia es edificada. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con la iglesia? La iglesia nos hemos abarcado, nos hemos dado mucho por nuestros cultos, pero poco por la vida. La iglesia es la vida de Dios morando en medio de esta comunidad de fieles que aman al Señor. La iglesia es eso. Y de esa comunión nace el culto al Señor. El mismo Señor lo dijo. Si tú llevas tu ofrenda, pero estás peleado con tu hermano, tienes un pleito con tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Lo dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que el culto está la comunión de los unos con los otros, que es la vida. Que ahí es cuando somos como Dios.
Ahí es cuando nos amamos los unos a los otros como Dios, como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Hijo y el Hijo ama al Espíritu Santo. Esa es la comunión, esa es la vida, el fluir de la vida de Dios. Ese fluir tiene que estar en la vida de la iglesia. Eso es lo primero. Y los apóstoles y todos los ministros tienen que trabajar y ser edificados en esa comunión, pero mostrando a Cristo el Señor. El Señor mandó a construir un tabernáculo. Cuando el tabernáculo estuvo levantado, el Señor puso su gloria en ese tabernáculo. Pero dice la Escritura, hay un pasaje que me ha llamado mucho la atención, Colosenses 2:9, porque en Él habita, en Jesucristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el tabernáculo, en el desierto, estaba la gloria de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, en el Verbo, ¿no es cierto?, hecho carne, habitó toda, dice, la plenitud de Dios. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, habita y va a ser morada de la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia sea un recipiente de comunión de los unos con los otros, en el cual pueda Él morar, habitar y llenar con toda su plenitud. Y en eso los ministros deben de colaborar con Dios y administrar esa gracia de Dios. El edificio forma parte pequeña del plan de Dios. No es su proyecto. El proyecto está en construir las vidas. Esa es la iglesia. Por lo tanto, trabajemos y alineémonos con la voluntad del Señor. Lo que es primero y lo demás viene detrás. Que Dios les bendiga. Espero ayudarles para tener una mejor claridad de lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? Y crezcamos en amor de los unos con los otros. Ahora bien, si usted está y queriendo apoyar este ministerio, dele a suscribirse. Y si quiere apoyarnos con sus donaciones, si está en Estados Unidos tiene Zelle, y si está en el resto del mundo tiene PayPal. Y también es muy importante para mí que me escriba. Póngame sus comentarios. Si hay un tema que usted quiere que yo trate, escríbamelo. En la medida que pueda y en la gracia que el Señor me haya dado, les trataré de dar una respuesta bíblica. Pero principalmente, amemos al Señor y amémonos los unos a los otros. Cuidémonos, respetémonos, estemos atentos. Yo tengo una iglesia que me ama mucho, a mi esposa y a mí, nos cuidan, están pendientes de nosotros y damos gracias al Señor por ello. Eso es lo primero, lo principal, porque en esa comunión se manifiesta el Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.